Hola gente, el vídeo de fondo como las ligeras ediciones son de mi autoría, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador estarán en la descripción. Espero que les guste y si ese es así, porfa suscríbanse y denle like para seguir con este tipo de contenido y sin más que decir empecemos. Era un martes normal, el día en que se asignó la tarea que lo cambiaría todo. La clase 1 había ido a clase esperando un día normal, pues muchos necesitaban la normalidad tras la peligrosa incursión de Siasaika y la semana anterior. No había nada inusual mientras la clase llenaba lentamente el aula para comenzar el día, con saludos alegres pero cansados. El día cambió casi de inmediato, ya que, tras los anuncios diarios, Aizaba no se echó la siesta como solía hacer durante el resto de la clase. En cambio, se quedó de pie al frente de la clase. Hoy, durante Heroísmo Fundamental, además de prestar atención a la clase, también completarán otra tarea. La lección de hoy es una continuación de las lecciones sobre comunicación en batalla. Hasta ahora, todo lo que han aprendido ha sido sobre comunicación verbal. Hoy se centrará en las formas de comunicación no verbal y más secretas. Ser capaces de comunicarse sin que nadie en la sala sepa lo que dicen. Aizaba miró a cada uno de sus alumnos mientras hablaba. Muchos parecían preocupados por la tarea, mientras que otros parecían emocionados. Los más preocupados eran algunos de los más ruidosos de la clase, aquellos que no reconocerían la sutileza ni aunque les diera en la cara. Pero para su sorpresa, Bakugo y Midoriya parecían emocionados. Desde el primer día, había sido evidente que Bakugo era ruidoso y explosivo. Midoriya, sin embargo, al principio era callado, pero al acostumbrarse a la clase, era evidente que era hablador, murmurando a menudo para sí mismo sin darse cuenta. El hecho de que ninguno de los dos pareciera preocupado por la tarea era extraño. Esta es la primera iteración de una tarea que realizarán varias veces. Es bastante simple, pero eso no significa que sea fácil. Al comienzo de la clase, recibirán una consigna, su objetivo es comunicar un mensaje a su compañero sin que nadie más lo sepa. Estaré dando una clase magistral y habrá un examen abierto sobre mi clase al final, así que se espera que presten atención. Pondré freno a cualquier intento obvio de interrumpir la clase, así que por favor, esfuércense. Inmediatamente varias manos se levantaron. Ida. Mencionaste que la lección tiene que ver con comunicarnos sin que nadie más lo sepa, seremos penalizados si otras personas descifran nuestro mensaje. Aizaba sonrió con una sonrisa, sí, se te restarán puntos por cada persona que, además de tu compañero, descifre tu mensaje. También ganarás puntos por cada mensaje que descifres que no sea de tu compañero. Como parte del examen al final de la clase, tendrás que escribir tu consigna, tu mensaje, el mensaje de tu compañero y cualquier otro mensaje que hayas descifrado. Yaoyorozu. ¿Qué tipo de mensajes serán? ¿Serán aleatorios o sobre algo relevante para la conferencia? ¿Y qué tan largos serán? Elaborarás un mensaje basado en una consigna que te daré. La consigna te pedirá que busques información y se la transmitas a tu compañero. El único requisito oficial para la longitud del mensaje es que debe ser suficiente para cumplir con la consigna, pero los mensajes más largos obtendrán puntos extra. Shinshou. ¿Tenemos que saber el mensaje palabra por palabra o basta con tener la esencia? Tener una idea general del mensaje está bien, siempre y cuando tengas toda la información importante. Cuanto más se acerque al mensaje exacto, más puntos obtendrás. Midoriya. Perdemos puntos si escribimos el mensaje de otra persona, pero nos equivocamos. No se te penalizará por escribir mal los mensajes de otras personas, siempre y cuando no sean tu pareja. Te recomiendo que escribas todo lo que creas que puedas descifrar, incluso si no estás seguro, porque los mensajes parciales pueden darte puntos. Ha sido. Nos asignarás compañeros o podemos elegirlos. Ha sido prácticamente rebotaba en su asiento ante la perspectiva de trabajar con un compañero. Podrán elegir a su pareja. Les recomiendo encarecidamente que elijan estratégicamente, pero al final, la decisión es suya. Aizaba hizo una pausa para permitir que se levantaran más manos, pero al ver que no lo hacían, continuó. Tienen hasta el final de este periodo para elegir pareja. Una vez que se hayan decidido, escriban su nombre y el de su pareja en una hoja de papel. Entréguenla, boca abajo, en el podio. Cada persona debe entregar una hoja para confirmar que ambos están de acuerdo. Les recomiendo encarecidamente que sean sutiles al elegir a su pareja, pero, de nuevo, al final, la decisión es suya. Aizaba disimuló una sonrisa mientras se acostaba para su siesta matutina habitual. Cada año presenta esta tarea, sin excepción, los estudiantes ignoran sus advertencias. Dejan claro desde el principio quién es su compañero, y casi nunca es alguien con quien puedan comunicarse eficazmente.
Un año, observó cómo dos estudiantes intentaban comunicarse mediante expresiones faciales, lo cual, por sí solo, no era mala idea, pero se sentaban uno detrás del otro en clase, lo que significaba que uno de ellos tenía que darse la vuelta completamente para ser efectivo. Esa pareja fracasó esa vez, pero aplicaron esa idea con compañeros posteriores en iteraciones posteriores de la tarea con cierto éxito. No podía negar la emoción que le producía el almuerzo de hoy. Como de costumbre, Bladkin y él habían planeado la primera iteración de esta tarea para el mismo día. Esto garantizaba un almuerzo caótico. Los estudiantes intentarían alejarse de sus amigos para discutir discretamente sus planes, mientras los profesores los vigilaban. Cada año, todos los profesores hacen apuestas sobre qué estudiantes tendrán más éxito. Casi todos los profesores que interactúan con los alumnos héroes de primer año apuestan a qué clase le irá mejor en general, así como a la pareja y al estudiante con la puntuación más alta. Todas las apuestas se realizan durante las heroicidades fundamentales, y los respectivos profesores tutors tienen prohibido participar. A Aizaba nunca le importaron mucho las apuestas, pues de todas formas no podía participar, pero siempre le divertían todas las travesuras. También sentía curiosidad por el rendimiento de esta clase. A diferencia de otros años, tenía algunos estudiantes que habían demostrado ser competentes en tareas de sigilo, sobre todo desde que Shinso había sustituido a Maineta. Además, a diferencia de clases anteriores, esta clase comprendía la importancia de este tipo de comunicación. Ya habían luchado contra villanos antes, así que sabían que debían tomárselo en serio. Después del USJ, se propuso adelantar la tarea porque los villanos reprendieron a los estudiantes y a 13 por planear estrategias delante de ellos, pero finalmente se decidió que la clase debía tenerla a la hora habitual. Aizaba no quería pensar en si este conocimiento habría sido útil en el campamento, pero al menos ahora estaban haciendo la tarea. Aunque sabían que debían tomarse la tarea en serio, la clase 1 no se tranquilizaba ante nada. En cuanto Aizaba los dejó libres para que decidieran a sus compañeros, se desató el caos. Algunos estudiantes miraron en silencio al otro lado de la sala, y con contacto visual y un leve asentimiento, decidieron con quién se emparejarían. Sin embargo, eran la minoría, ya que la mayoría de la clase se levantó de inmediato para pedirle a alguien que se uniera a ellos, en voz alta. Izuku y Katsuki no formaban parte de ninguno de los dos grupos, pero nadie se dio cuenta. La amistad de Izuku y Katsuki era probablemente su secreto mejor guardado. Todos saben que fueron amigos de niños. Eso es algo que casi todos los que los conocen saben. Después de todo, solo un amigo de la infancia podría llamar a King Explosion Merdar, Kakchan. Sin embargo, también es obvio para todos que ya no son amigos. Después de que a Izuku le diagnosticaran que no tenía don, todo cambió. A Katsuki le disgustaba la idea de ser amigo de un Deku inútil y sin don, y empezó a acosarlo. Siguió siendo acosador durante toda la primaria y secundaria, y solo se calmó un poco al llegar a la preparatoria. Al menos, eso es lo que todos creen. Katsuki se molestó al principio. Su mejor amigo no podía ser un héroe con él, pero nunca llegó a odiar a Izuku. Sin embargo, todos los demás sí. Izuku sufría acoso constante, y Katsuki se metía en peleas casi a diario intentando defenderlo. Después de un tiempo de pelea, Katsuki se hartó y se volvió contra Izuku, solo una vez, y solo gritó. Pero para su sorpresa, en cuanto empezó a atacarlo, todos lo dejaron en paz. Ese día idearon su plan, el que han seguido desde entonces. Era bastante simple. Katsuki ya era considerado un futuro héroe prometedor, así que no sería difícil convencer a los extras de su clase de seguir su ejemplo una vez que demostrara estar de su lado. A partir de entonces, se convertiría en el principal atormentador de Izuku, apoderándose de él. Después de eso, nadie se atrevería a molestarlos. Su plan funcionó de maravilla. Katsuki era el rey de la clase y nadie se atrevía a molestar a Izuku sin que él los guiara. Sin embargo, ninguno de los dos estaba contento. Sabían que si los pillaban siendo amistosos, la vida volvería a ser como antes, pero se sentían solos. Nadie quería hacerse amigo de Deku, el que no tenía don, y si lo quisieran, no se atreverían. Y Katsuki no quería ser amigo de ninguno de los extras de su clase que lo habían incitado a acosar a su mejor amigo. Su solución fue genial. Si no podían ser amigos abiertamente, lo serían en secreto. Esto no significaba que solo serían amigos fuera de la escuela, no les bastaba. Querían poder hablar libremente en la escuela sin que nadie se enterara, así que crearon su propio lenguaje. Al principio era una especie de código Morse, pero después de un tiempo empezaron a recibir maradas extrañas. Así que añadieron algo de lenguaje de señas, pero eso también llamó la atención de algunas personas. Con el tiempo y tras mucho ensayo y error, el lenguaje evolucionó,
volviéndose cada vez más sutil. Cada respiración podía tener un significado. Cada pequeño tic, un mensaje. Sus conversaciones se fundieron con sus gestos habituales. Sus oídos siempre estaban atentos al clic casi silencioso que les indicaría el comienzo de un mensaje. Incluso con su amistad oculta, el conflicto al principio de sus estudios de preparatoria era real. Uno para todos los separó. Izuku juró guardar el secreto sobre su repentino don, lo que dejó a Katsuki con la única conclusión plausible, que Izuku había estado mintiendo todo el tiempo. Por primera vez en años, no había mensajes que descifrar. Era tan liberador como deprimente. Sus constantes conversaciones se habían vuelto algo natural para ellos, pero tras esta traición, las conversaciones cesaron. Ambos se extrañaban, pero Izuku no sabía cómo arreglar lo sucedido, y Katsuki seguía enfadado. La pelea después del examen provisional finalmente aclaró las cosas entre ellos. Sus conversaciones secretas se reanudaron, pero aunque nada les impedía volver a ser amigos de verdad, seguían manteniendo su amistad en secreto. En parte por costumbre, en parte porque no sabían cómo ser amigos abiertamente, y en parte porque estaban bastante seguros de que ser amigos de repente sería demasiado para todos. Sin embargo, recientemente, empezaban a pensar que ya era hora de que se permitieran ser amigos de verdad, en lugar de ocultarlo. Superar esta tarea juntos podría ser el comienzo. En cuanto Aizawa anunció que elegirían a sus compañeros, ya habían acordado trabajar juntos. Mientras sus compañeros buscaban desesperadamente pareja, Izuku y Katsuki se preparaban con calma para sus clases de ese día. También continuaban la conversación que habían tenido toda la mañana sobre el nuevo héroe que debutó el día anterior, pero eran los únicos que lo sabían. Todoroki, Uraraka y finalmente Ida se acercaron a Izuku de inmediato, pero él, con calma y discreción, les informó que ya tenía pareja. Todos lo miraron con recelo, pero no tuvieron más remedio que buscar otra. Uraraka intentó preguntarle quién era su pareja, pero Izuku no respondió y Uraraka se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo para encontrarla, así que se apresuró a irse. Kirishima se acercó a Katsuki de inmediato, suponiendo que trabajarían juntos. Se sorprendió al descubrir que Katsuki ya tenía pareja, pero no tuvo tiempo de preguntarle, ya que la gente se emparejaba rápidamente. Izuku se aseguró de entregar su trabajo después de que casi la mitad de la clase ya lo hubiera hecho, mientras que Katsuki esperaba ser uno de los últimos. Ya les habían dicho a todos que tenían pareja, pero no querían dar pistas de quién era. El resto de la mañana fue caótico. Lo fácil de la tarea era elegir un compañero, ahora tenían que encontrar la manera de comunicarse con él. La mayoría de los estudiantes dejaron de intentar prestar atención en clase y aprovecharon ese tiempo para intercambiar ideas. Normalmente, los profesores estarían molestos, pero al saber lo que estaba pasando, lo que más les divertía era la diversión. Todos los años ocurre lo mismo, así que habían planeado clases fáciles. Finalmente, tras una cantidad inusualmente grande de ir al baño y un número récord de notas repartidas, llegó la hora de almorzar. A Kaminari no le importó que la clase descubriera quién era su compañero, así que se llevó a Aoyama a rastras. Siguiendo su ejemplo, Zero y Kirishima se fueron a buscar una zona menos concurrida para hablar. El resto de la clase siguió el consejo de Aizawa e intentó ocultar quién era su compañero con distintos niveles de éxito. Se fueron a almorzar con sus amigos habituales e intentaron fingir que todo seguía igual. Izuku se sentó con la mayoría de su grupo habitual de almuerzo: Kuraraka, Su, Ida, Shinso y Todoroki. De vez en cuando, el tranquilo grupo de Kouda, Tokoyami y Souji se unía a ellos, pero hoy ninguno apareció. Sus conversaciones eran más apagadas de lo habitual, la tarea estaba claramente presente en sus mentes, pero intentaron seguir con su rutina habitual. Para su confusión, Izuku parecía impasible ante la inminente tarea, ni siquiera se puso a despotricar entre dientes. Durante el almuerzo, la gente empezó a buscar excusas para irse. Primero fue Ida, quien comentó algo sobre el baño antes de marcharse en dirección contraria. Exactamente 2 minutos después, Todoroki se levantó, dijo que él también necesitaba ir al baño y luego siguió la misma dirección que Ida. El grupo soltó una risita de lo obvios que eran antes de continuar con sus conversaciones. El siguiente fue Shinso, quien no se molestó en dar excusas, simplemente se levantó y se fue murmurando un «hasta luego». Uraraka y Tsu se quedaron un rato más, pero se marcharon con un par de minutos de diferencia. Con más de la mitad del almuerzo por delante, Izuku se encontró sentado solo. No le importó mucho, sabía que esto sucedería en cuanto le explicaran la tarea. Se dedicó a observar al resto de los estudiantes en la cafetería. Mirando a su alrededor, notó que Bakugo se había quedado sentado solo, sus amigos probablemente habían hecho lo mismo que los suyos. Izuku rió al notar que la clase 1B se comportaba igual que la 1A, al parecer,
estaban haciendo la misma tarea. Después del almuerzo, solo había una clase antes de heroísmo fundamental. Algunos estudiantes se veían más relajados ahora que habían hecho un plan durante el almuerzo, otros parecían aún más preocupados que antes. A pesar de estar más relajados, la tensión era palpable por la anticipación de la tarea. La clase transcurrió lentamente, pero finalmente llegó la hora de comenzar. Tal como lo prometió, lo primero que hizo Aizawa cuando entró en la sala fue entregarle a cada estudiante un trozo de papel doblado. Cada uno de ustedes ha recibido una consigna al azar. Tienen hasta que termine la clase para decidir cuál será su mensaje y comunicárselo a su compañero. Les daré un cuestionario en los últimos 10 minutos de clase. Pueden seguir intentando comunicar su mensaje durante el cuestionario, sin embargo, todos los mensajes deben estar escritos y todas las preguntas del cuestionario deben estar respondidas antes de que termine la clase para que cuenten. Antes de comenzar la lección, quiero aclarar que no se puede hacer trampa en esta tarea. Todo vale, pero los detendré si noto algún comportamiento disruptivo o algo que normalmente no se permitiría en clase. Ahora, la clase de hoy. Como mencioné esta mañana, hablaremos sobre la comunicación no verbal y la comunicación secreta. Hago una diferencia entre ambas porque existe comunicación no verbal que no es necesariamente sutil, como el lenguaje de señas. Aizawa siguió dando la clase, pero la mayoría de la clase no prestaba mucha atención. En cambio, había un frenesí de actividad, ya que cada persona abría su tema e intentaba descifrar cuál sería su mensaje. Sin embargo, dos estudiantes tomaron notas con la misma diligencia de siempre. Katsuki e Izuku tenían años de práctica tomando notas mientras conversaban. A estas alturas, era casi algo natural. Sabían que lo más difícil de esta tarea sería descifrar sus mensajes. Ya entendí mi mensaje, nerd. Le dijo Katsuki a Izuku poco después de que empezara la clase. Genial, ¿qué pasa? La tercera línea de notas de Hirou dice, los tipos de comunicación no verbal incluyen. Las siguientes líneas dicen lenguaje de señas, código Morse, señales, señales corporales, etc. También escribió una pequeña nota donde escribió lenguaje de señas, pregúntale a Kouda o quizás a Shinzou. Izuku sacó una libreta de repuesto y anotó el mensaje de Katsuki para recordarlo. Para asegurarse de que nadie más pudiera leerlo, lo escribió con el mismo código que había desarrollado para sus notas de don. Espera, ¿cuál fue tu consigna? Izuku sabía que cada uno tenía consignas diferentes, pero esta era muy distinta a la suya. ¿Cuál es la tercera línea en las notas de la persona a su izquierda? Si usted es la persona más a la izquierda, responda por la persona a su derecha. Aunque no era necesario, Izuku anotó el mensaje de Katsuki. Está bien, eso es realmente diferente a lo que pedí. Oh, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que puedes descubrir sobre alguien en la habitación simplemente mediante la observación? Bueno, nerd, al fin y al cabo, esto es lo que se te da bien. ¿Qué has observado? Izuku recorrió la sala con la mirada rápidamente, buscando qué decir. Ese es el problema, tengo demasiadas opciones. ¿Y si digo algo que preferiría que el Sr. Aizawa no supiera? No quiero delatar a nadie ni nada por accidente. Así que hay otras personas que han entrado en el armario en la clase. Katsuki dejó escapar un sonido que Izuku supo que era una risita, pero para cualquier otra persona solo sonó como una tos leve. Su pregunta era obviamente una broma, pero de todos modos puso nervioso a Izuku. No, bueno, sí, pero esa no es la cuestión. Además, sé que tienes un leader gay tan bueno como yo. Habían salido del armario hacía años, Izuku como pansexual y Katsuki como gay. Después de hacerlo, a veces pasaban las clases de secundaria adivinando la sexualidad de sus compañeros. Solían acertar, pero después de que alguien saliera del armario y no les fuera bien, especular sobre la sexualidad de sus compañeros ya no les parecía bien. Seguían notando cosas diferentes, pero simplemente ya no hablaban de ello. De todas formas, no les correspondía etiquetar a nadie. Bueno, entonces ponga algo que el señor Aizawa seguramente ya sepa. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo voy a saber lo que sabe o no sabe? Él sabe cosas sobre sí mismo, así que obsérvalo. Izuku casi se golpea a sí mismo, la respuesta parecía tan obvia. Esa es una gran idea, Kak-chan. Oh, Dios mío, pensé oír simplemente susurró su mensaje a Octoarms, que parte de no verbal no entendió. ¿Cuál era su mensaje? Izuku ignoró los extraños apodos que sus amigos les ponían a sus compañeros de clase, nunca se le había dado bien recordar los nombres de las personas, ni siquiera cuando eran muy pequeños. ¿Por qué debería decírtelo? Vamos, te diré cualquier mensaje que descubras si me dices todos los que descubras. Después de todo, apuesto a que podría descubrir más que tú. No era la primera vez que Izuku lo incitaba a hacer cosas incitándolo a competir, y definitivamente no sería la última. Listo, nerd.
El mensaje de Hirou decía: Kirishima tiene un estuche de lápices de Crimson Light lleno de palabras como varonil y caballerosidad. Izuku anotó el mensaje de Hirou, en clave, en su cuaderno. Mirando a Zero, descifró su mensaje y lo anotó también antes de contárselo a Katsuki. Creo que sé cuál es el mensaje de Zero. Señaló a Hirou y luego escribió: Línea 1. La comunicación no verbal secreta se usa mucho en las hazañas clandestinas. Podría simplemente estar tomando notas. No, fue muy deliberado y lo escribió a propósito cerca de donde Kirishima pudiera leerlo. Por favor, absténgase de mirar los papeles de los demás durante la clase, Kirishima. Aizawa interrumpió repentinamente su clase para llamar a Kirishima, quien estaba medio fuera de su silla tratando de ver lo que Zero escribió. Bueno, tal vez ese era el mensaje, pero ¿por qué City Her necesitaba prácticamente levantarse de su maldita silla para leerlo? Zero lo escribió en español para que nadie más lo leyera, porque Tape Face lo escribiría en un maldito español. Mierda de pelo no sabe español. Creo que el plan era que intentara usar disimuladamente el traductor de Google. Espera, ¿desde cuándo sabes español? Izuku contuvo una sonrisa. Me aburría en la secundaria y pensaba que los idiomas eran geniales. No sé por qué me sorprendió eso. Siempre fuiste un maldito nerd raro, dice quien sabe francés y JSL. Además, creamos literalmente este idioma completamente silencioso. Tú también tuviste una fase lingüística. Eso fue por necesidad. Mis padres pasan un montón de tiempo en Francia y me estoy quedando sordo. No necesitabas saber español. Además, aprendiste ambos idiomas conmigo. Izuku movió un poco su botella de agua de metal, para que quedara más hacia el costado de su escritorio. Pero podría ser útil. Hablando de idiomas, Kouda y Shinso usan lenguaje de señas para comunicarse. Shinso usa un bolígrafo negro. Kouda usa un bolígrafo negro. Asui bebe agua. ¿Cómo puedes ver esa mierda? Están sentados detrás de ti. Izuku contuvo la risa mientras anotaba los nuevos mensajes. Tengo una botella de agua reflectante estratégicamente colocada en mi escritorio. Mierda. Octoarms acaba de susurrarle su mensaje a Irs. Sé que tienen un oído avanzado, pero se dan cuenta de que los demás todavía tenemos malditos oídos. ¿Cuál era el mensaje? Oujiro tiene libros, carpetas, un estuche y algunos papeles sueltos en su bolso. Mientras Izuku escribía el nuevo mensaje, levantó la vista y vio a Kaminari señalando y gesticulando. Creo que descifré el mensaje de Kaminari. No para de señalar a Zero mientras sostiene un estuche y luego hace lo de Spider-Man. Creo que intenta describir el estuche de Spider-Man de Zero. 4 para mí y 2 para ti. Wow, Kacchan. Parece que voy a ganar. No tan rápido, Deku. El mensaje de pelo sucio es que Kouda tiene un lápiz amarillo. El mensaje de Rana es que Gafas está bebiendo jugo de naranja. ¿Cómo escribió Izuku? Le preguntó a Katsuki. ¿Cómo lo descubriste? ¿Y desde cuándo sabes el nombre de Kouda? Cabello mierda me envió un mensaje sin querer en lugar de cara de cinta. Rana se gira para mirar a Gafas y luego hace como si bebiera para cara redonda. ¿Cómo supiste que estaba bebiendo jugo de naranja? Izuku sabe que Ida solo bebe jugo de naranja y agua ocasionalmente, pero creía que solo sus amigos lo sabían. Es de conocimiento público que Glassis bebe jugo de naranja por su peculiaridad. No pensé que eso fuera de conocimiento público, pero está bien. Kirishima, guarda tu teléfono o tendré que quitártelo. Lo mismo digo, ha sido. Aizawa interrumpió su discurso de nuevo para señalar a algunos que estaban siendo demasiado obvios. Voy a buscar un pañuelo y ver si puedo averiguar algo más. ¿Qué? Izuku no respondió antes de caminar rápidamente hacia el frente del aula. Midoriya, ¿qué haces fuera de tu asiento?, le gritó Aizawa. En lugar de responder, Izuku cogió un pañuelo del escritorio del profesor y estornudó en él, y volvió a estornudar una y otra vez. Tras una cantidad impresionante de estornudos, Izuku finalmente habló. Lo siento, necesitaba un pañuelo. Muy bien, volviendo a lo que decía, mientras Aizawa continuaba la clase, Izuku se tomó su tiempo observando a sus compañeros antes de dirigirse lentamente al cubo de basura junto a la puerta y luego a su asiento. Mientras estornudaba, notó que Agakure se levantaba sin que nadie más lo viera e intercambiaba notas en el escritorio de Ujiro. Al acercarse a la basura, Izuku pudo ver la nota en el escritorio de Ujiro, y de camino a su asiento, vio la nota en el escritorio de Agakure. Mientras Izuku comenzaba a escribir lo que acababa de descubrir que había compartido con Katsuki, el mensaje de Agakure es: Soji tiene libros de texto, un cuaderno y un bolígrafo en su bolso. El mensaje de Ujiro es: la séptima línea en las notas de Youyama es: parece que es posible brillar demasiado estando de encubierto. ¿Qué carajo? Dejé de cuestionar a Youyama hace un tiempo. Vale, mientras me distraías, pude descifrar parcialmente los mensajes de otros.
Cara Redonda no paraba de señalar a Sugar Crash, luego a una libreta, luego levantaba 10 dedos y negaba con la cabeza. Creo que decía que el muy cabrón no tiene nada escrito en la línea 10 de sus notas. El mensaje de Cabeza de Pájaro tenía que ver con las muñecas. Señalaba su muñeca y luego a Gafas, Sugar Crash, Octoarms, Rana y a ti. ¿Qué tienen nuestras muñecas en común? No lo sé, Nerd esperaba que lo resolvieras. Izuku miró su muñeca buscando una pista, y luego miró la muñeca de Asui, y luego la de Souji. Todos usamos reloj. Ida, Satou, Souji, Asui, quiero decir Tsup y yo también. No debería tener que recordarte que no pases notas en clase. Asido, dame, por favor. Asido, avergonzado, le entregó a Aizawa el papel que acababa de llegarle con un pequeño aparato, obviamente hecho por Yaoyorozu. Por suerte para ellos, Aizawa no leyó la nota en voz alta, pero sí la rompió antes de tirarla. Aizawa se dirigió al frente del aula y sacó una pila de papeles. Habló mientras repartía los papeles. Como mencioné antes, tendrán los últimos 10 minutos de clase para trabajar en este examen. Es un examen de notas abiertas, pero no aceptaré nada escrito después de que suene el timbre de fin de clase. Pueden empezar en cuanto reciban su examen. Izuku revisó las preguntas del cuestionario y las respondió rápidamente. Como lo prometieron, todas trataban sobre lo que Aizawa había estado explicando. Al final de la página se indicaban cómo formatear el reverso para entregar todos sus mensajes. Primero escribirían su consigna, luego su mensaje, seguido del mensaje de su compañero y finalmente, cualquier otro mensaje que descubrieran. Nerd, ¿cuál es tu mensaje? Nunca se te ocurrió uno. Izuku miró a su alrededor antes de posarse en la mano de Aizawa, que buscaba algo alrededor de su cuello. El Sr. Aizawa está casado, lleva su anillo en una cadena alrededor del cuello cuando está disfrazado, pero el bronceado en su dedo indica que probablemente lo lleva cuando no está en público. Si tuviera que adivinar, diría que está casado con Present Meat. El Sr. Aizawa siempre sonríe levemente al entrar. Maldita sea, no me esperaba eso, pero ahora que lo señalas, extrañamente tiene sentido. Después de eso, los dos chicos empezaron a escribir los demás mensajes. Como Izuku los había escrito todos, solo tenía que traducirlos al japonés y copiarlos. Katsuki no tenía una forma fiable de escribirlos, así que dependía de su memoria. Izuku supuso que Katsuki lo haría, así que decidió repetirle todos los mensajes a medida que los escribía. Abajo los bolígrafos, gritó Aizawa desde el timbre para indicar el final de la clase. Antes de entregar su trabajo, Izuku contó cuántos mensajes habían descifrado. Kakchan, empatamos. Más o menos, o sea, supongo que podrías decir que gané porque solo descifraste 5 y yo ayudé a descifrar el mensaje de Tokoyami, además de que tenía 6 que descifré, pero fuiste tú quien vio el mensaje de Tokoyami. Yo solo descifré su significado, y eso nos dio los puntos. Supongo que podríamos decir que cada uno gana medio punto. Nerd, empatamos. Izuku empezó a empacar sus cosas. Pero en realidad gané. Que no. Yo fui quien vio el mensaje de Vireat, pero lo traduje y que no te habrías dado cuenta de nada si no te hubiera contado lo que vi. Pero Kakchaan. Bien, cabrón, ganaste. Pero no la próxima vez. La conversación terminó cuando ambos terminaron de empacar para el día y salieron de la clase, dividiéndose en sus respectivos grupos de amigos. Dios mío, fue muy difícil, gritó Mina mientras Katsuki se acercaba al grupo. Cuéntamelo. Pensé que usar el traductor de Google sería fácil, pero nadie me dijo que el español tenía unas cositas encima de las letras que dificultaban escribir. Kirishima se cubría la cabeza con las manos. Lo siento, amigo, olvidé mencionarlo cuando ideamos el plan. Zero al menos tuvo la decencia de disculparse. Malditos idiotas, ¿por qué intentarían usar un idioma que ninguno de los dos entendería? Y además, pelo de mierda, no saben cómo comprobar a quién le están enviando mierda. ¿Qué? Preguntó el resto del grupo mientras Kirishima se frotaba la cara. Recibí un maldito mensaje en medio de clase con su mensaje. Este cabrón no revisó a quién le estaba escribiendo y me lo envió a mí en lugar de a Tapeface. Mierda. Te pillaron enviando mensajes de texto y no sacaste nada a cambio. Kaminari se echó a reír a carcajadas. Oye, cara de tonto, quizá no debería ser tú el que se ría. Tú y Ojos de Mapich eran los dos cabrones más obvios de la clase, al menos no señaló tan agresivamente como para llamar la atención de todos. Bakugou no entendió personalmente el mensaje de Kaminari, pero esperaba que reprenderlo lo inspirara a hacerlo mejor la próxima vez. ¿Y tú, Bakugou? ¿Acaso intentaste colaborar con tu compañero? Preguntó Kaminari con desvío. Sí, espera, ¿quién era tu compañero? Intervino Kirishima. Idiotas,
Estamos haciendo estas tareas otra vez, no les voy a decir quién es mi maldito compañero. Katsuki estaba un poco decepcionado de que sus idiotas no reconocieran la ventaja de mantener a su compañero en secreto, pero también estaba un poco feliz de que se interesaran de todos modos. Disfrutaba tener amigos que podían fingir que les gustaba tenerlo cerca, aunque él no correspondiera exactamente el sentimiento. Aunque la única persona que realmente sabía lo que pensaba estaba al otro lado del pasillo, estaba bastante seguro de que los idiotas a los que llama amigos tenían alguna idea de que los consideraba así. ¿Por qué importa? Ya sabes quiénes son todos nuestros socios, dijo Kaminari. Si te lo digo, puede que sepas qué buscar. Espera, así que si te esforzaste en esta tarea, le preguntó Mina. Por supuesto que me esforcé en esta tarea. Probablemente fue la tarea más fácil que hemos hecho en todo el año. Fácil, dijeron todos sus idiotas a la vez. Al final del pasillo, Izuku tuvo que reírse entre dientes al oír los gritos del grupo de amigos de Katsuki. No le cabía duda de que Katsuki acababa de comentar su opinión sobre la tarea, y los amigos de Katsuki no compartían su opinión. Mientras escuchaba a Uraraka despotricar sobre las dificultades de sentarse detrás de su compañero, Izuku captó la atención de Katsuki y confirmó su teoría. Estuvo tentado de continuar la conversación, pero sus amigos se alejaban demasiado del grupo de Katsuki, así que tuvo que conformarse con una pequeña sonrisa